Gloria a Dios y a su nombre. Que el amor les bendiga, amados. La verdad que estamos contentos de poder estar aquí. Gracias a Dios que Él nos ha guiado a venir a estar con ustedes. Anoche hemos estado en San Pedro, ahora estamos en este lugar. Y bueno, el propósito era de traer ya algunas cosas que hemos preparado de distintas filiales y aún de distintos grupos para poder inaugurar la iglesia en Castro el 2 de febrero, si así el Señor lo permite. Amén. Y bueno, anoche hemos dejado algunas cosas. Esta mañana el pastor Jorge también pasó por ahí y dejó las otras cosas que quedaban por traer. Y bueno, vio que en un tiempo habíamos dicho que el plan y el propósito de Dios era hacer una iglesia ahí y que para eso estaba la necesidad de que se unieran, de que trabajaran los hermanos de San Pedro, de Castro y de acá de San Nicolás para poder hacer esa iglesia. Ya está. Entonces esa es la demostración, ¿no es cierto?, que cuando llamamos a la unidad, llamamos para poder hacer cosas que tienen que ver con un plan y con un propósito de Dios. No vamos nunca a llamar a la unidad a hacer algo si no tiene nada que ver con el Señor. Así que si ustedes no ven el propósito, el plan de Dios y cómo Él va llevando todas las cosas conforme Él ha planeado, ¿quién lo va a ver? Por eso que el Espíritu Santo nos viene hablando, ¿no es cierto?, de despertar y de darle el valor a todas las cosas que Él nos ha dado para poder transmitir esto a otros que no conocen esta verdad. Amén. Así que bueno, ahora yo llamé a oración por el pastor, que Dios señale para ese lugar y que bueno, sabemos que hay un plan de Dios, un propósito de Dios, y los que lo entiendan van a ser de ayuda y van a hacer la obra que el Señor quiere que haga. Y aquellos que no entiendan o no quieran hacerlo, y bueno, lamentablemente después verán con sus ojos que la obra que ellos tenían que haber hecho la están haciendo otros. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, que no se llegue a eso, sino que todos puedan ser parte, ¿no es cierto?, de la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, traemos saludos de mi familia, de los hermanos de Dolores, de los hermanos de la Central, los ministros. Todos estamos orando, ¿no es cierto?, en todo lugar para que el propósito de Dios, como estamos hablando, se cumpla en este ministerio. Amén. Así que bueno, amados, vamos a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles. Sí, está bueno. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 8. ¿Lo tenemos, amados? Amén. Leemos esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oramos. Padre mío, te damos gracias porque podemos estar aquí. Y amén. Y pueden sentarse los hermanos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de ahí dice, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Nosotros sabemos que siempre el Señor Jesús envió a anunciar, a predicar, a hacer conocer, ¿no es cierto?, las cosas que Él vino en primer lugar a anunciar. Él fue el primero que anunció y después de ahí buscó siempre sus discípulos, los suyos, que como Él también pudieran anunciar el reino de Dios. Nosotros sabemos todo lo que ocurrió, lo que sucedió con el Señor, que lo mataron, lo crucificaron, y todo fue conforme a las Escrituras. Pablo dice que Él vino a este mundo conforme a las Escrituras, murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. No hubo absolutamente nada que pasara o sucediera con el Señor Jesús que no estuviera en la Escritura. Después que Él resucitó de entre los muertos, sabemos que se le presentó a los suyos y estuvo por 40 días con ellos, hablándole y enseñándole. Y entre todas las cosas que le habló y le enseñó, le dio esta gran comisión. Amén. Entonces, vemos que la orden era esperar en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo descendiera a ellos. Una vez que el Espíritu Santo descendiera a ellos, le iban a recibir poder para dar testimonio. Y nosotros sabemos que así ocurrió, ¿verdad? En el día de Pentecostés estaban 120 de ellos reunidos, el Espíritu Santo descendió a ellos por primera vez, Dios hacía morada en el hombre, fueron todos investidos, llenos del poder del Espíritu Santo, y de ahí en adelante, el primero que se levantó para anunciar, para dar testimonio, Pedro. Y ese día 3.000 almas aceptaron al Señor. Y así se formó la iglesia en Jerusalén, y vemos nosotros cómo los apóstoles y los hermanos que iban siendo añadidos al ministerio no se quedaban callados, sino que iban anunciando la palabra del Señor. La iglesia se formó en Jerusalén, Dios empezó a hacer prodigios, señales, maravillas ante el pueblo, Dios empezó a respaldar a los apóstoles, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, abundante gracia, dice, era sobre todo ello derramada. Llegó aún el momento de que ningún necesitado había entre ellos, porque aún tenían la preocupación que en lo material fueran bendecidos. Vemos que los que tenían casas, propiedades, las vendían, ponían la plata de lo vendido en los pies de los apóstoles, y los apóstoles dice que repartían a cada uno según la necesidad que tenían. Entonces vemos un modelo, ¿no es cierto?, de una iglesia hermosa, una iglesia preciosa, perfecto, ¿no es cierto?, en unidad, predicando la palabra de Dios, creciendo el número, creciendo espiritualmente, creciendo materialmente, teniendo el control, el dominio, el cuidado entre ellos, amándose, y Dios respaldándolo en todas las cosas. Pero no tenía que quedar ahí esto, sino que una vez que la iglesia era formada, llena del Espíritu Santo, y daban testimonio en Jerusalén, el mandato era de seguir haciéndolo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aunque fue precioso lo que la iglesia en Jerusalén comenzó a vivir, pero entraron en un confort, en una comodidad, y entraron a conformarse, como a veces nos pasa a nosotros. Nosotros miramos y vemos la bendición de Dios, la palabra de Dios, hay una congregación, hay un pastor, hay un par de hermanos, y bueno, congregamos, Dios no nos deja faltar nada, nos ayuda, nos prospera, nos sana, nos bendice, así como en la iglesia primera. Vamos a la reunión del amor, somos bendecidos aún materialmente, si hay algún necesitado, juntamos un poco cada uno, le suplimos para esa necesidad, y Dios nos bendice. Y como la iglesia en Jerusalén, entramos en un confort, en una costumbre, ¿no es cierto?, de quedarnos, de encerrarnos, de mirar que es lindo o hermoso lo que estamos viviendo, pero no nos ponemos a pensar de que esto tiene que ser llevado a otro lugar. Así le pasó a la iglesia en Jerusalén, y así también nos pasa a nosotros. Ahora, ¿qué hizo Dios?
cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar la palabra de Dios, dice que la gente empezó a enojarse con él al punto que lo apedrearon y lo mataron. Entre los que estaban ahí, ¿no es cierto?, consintiendo la muerte de Esteban, había un hombre llamado Saulo, que consentía, dice, en la muerte de Esteban. Saulo, teniendo permiso de los principales, de los sacerdotes, de las autoridades, dice que se metía casa por casa, asolaba la iglesia y ponía preso a los hermanos. Y la Biblia dice que hubo una gran persecución. Y de ahí empezaron a esparcirse los hermanos por todo lugar. Y mientras se iban esparciendo, dice que iban predicando el Evangelio. Es decir, que Dios tuvo que enviar la persecución para que la iglesia sea esparcida y no quedara para siempre en Jerusalén, sino que al ser esparcido por medio de la persecución, cumplieran con el mandato del Señor. Siempre tiene que pasar algo para que obedezcamos a Dios. Siempre nos tiene que acogotar para que hagamos lo que Él quiere. ¿Por qué tiene que ser así? Si el mandato había sido dado. Si ellos sabían lo que Jesús les había dicho, como nosotros sabemos lo que el Señor nos habla y lo que Él quiere de cada uno de nosotros, y sin embargo, cuánto aún así se hacen lentos para estas cosas. Ya habían recibido el poder por medio del Espíritu Santo y seguían tranquilos en Jerusalén. Hechos capítulo 8. Verso 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Nosotros sabemos que el mandato del Señor había sido Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando lo matan a Esteban, Saulo consentía en su muerte y dice que vino una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y a dónde fueron esparcidos? Por toda la tierra de Judea y de Samaria. ¿A dónde le había dicho el Señor que fueran a predicar? Judea y Samaria. ¿A dónde fueron esparcidos? En Judea y en Samaria. ¿Se equivocará el Señor? No se equivoca. Verso 3 dice, capítulo 8 de Hechos: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Qué quiere el Señor? En esa época, ¿qué quería el Señor? Que fueran por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Qué querían ellos? Quedar en Jerusalén, porque era hermoso lo que estaban viviendo, lo que estaban experimentando, y querían para siempre quedarse ahí. Cuando Pedro una vez vio transfigurarse al Señor Jesús y que Elías y Moisés se aparecieron y empezó Jesús a hablar con ellos,
Pedro, viendo esa escena tan maravillosa, dijo: qué bien que estamos acá, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Cuando Jesús terminó de conversar con Elías y Moisés, se dio vuelta y le dijo a Pedro: vamos a otras ciudades porque tenemos que seguir anunciando el Evangelio. Es decir, que siempre el hombre manifestó conformidad: estoy bien, no hace falta ir a otros lados. Dígame si nosotros en este tiempo no estamos manifestando lo mismo. Ahora, ¿qué querrá el Señor? ¿Qué querrá Él? ¿Qué quería acá? ¿Jerusalén? Amén. La llenura del Espíritu Santo le iba a dar el poder para anunciar. Amén. Vino el Espíritu Santo, le dio el poder, formaron la iglesia. Amén. Pero había dicho Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. No obedecieron en eso. Por más hermosa que fue la iglesia y por más hermosa la vida que vivían, se quedaron ahí todo conforme en lo que estaban viviendo y experimentando. Vino una gran persecución y dice que los hermanos fueron esparcidos, y mientras iban siendo esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿qué querrá el Señor? Esto, que por todas partes anunciemos el Evangelio. Porque hay cosas que nosotros sabemos que la gente no la conoce, que no la sabe, no solamente los que son mundanos, los que no tienen a Cristo en su corazón, sino gente que está metida en muchas congregaciones y no tiene la luz para comprender y para entender realmente lo que es su posición delante de Dios. Hay pastores que se hicieron faraones y lo tienen apresado, encadenado, sometido a lo que ellos quieren y no le quieren dar la libertad. Cuando más se esclavizan a los hermanos, más les conviene a ellos. Amén. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Viendo la gran necesidad que hay alrededor, no solamente en el mundo, sino en la misma iglesia. ¿Qué querrá el Señor de nosotros? Verso 5 del capítulo 8 de Hechos dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Se equivocó el Señor a decir, vayan a Samaria? Pero si no hubiera venido la persecución, no hubieran ido. Vino la persecución y fueron esparcidos predicando por todas partes. Felipe va a Samaria, y ¿qué hace el Espíritu Santo? Mire lo hermoso que empezó a suceder y a ocurrir también en ese lugar. Amén. Alabado sea su nombre. Verso 12, siempre el capítulo 8. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido orando,
por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Nosotros vemos cómo la iglesia o congregación están repartidas. San Pedro, ahora Castro, San Nicolás. Lo de San Pedro dice San Pedro. Lo de Castro irán a decir Castro. Y lo de San Nicolás, San Nicolás. Y cada uno creemos que podemos o tenemos que adaptarnos a un lugar y no pensar de que esto puede llegar a extenderse en otros lugares y que otros pueden llegar a venir al conocimiento de estas cosas. Entonces, ¿cuántos se hacen lentos, ¿no es cierto?, en lo que es el llamado que Dios hace a través de su Espíritu Santo a la obediencia, a la unidad, al compañerismo, para que nosotros podamos, en los lugares que Él nos ha puesto, esparcirnos, ser guiados, llevados, dirigidos por el Espíritu Santo a los lugares que Él tenga un plan o que Él tenga un propósito. Y creemos que es para nosotros y que tiene que morir en nosotros. Como los corintios, creemos que la palabra de Dios ha llegado solamente a nosotros y está en nosotros. Y no creemos que esta palabra puede ser llevada y que otros puedan oír y recibir estas cosas. Entonces, ¿cuánta necesidad hay, ¿no es cierto?, de prepararse en el corazón, de dejarse perfeccionar por el Señor, de cambiar, ¿no es cierto?, en nuestra forma de ser, de pensar, llevarnos Dios a un perfeccionamiento de vida, que nosotros podamos aprender a vivir, que sepamos nosotros cómo enfrentar cada situación en la cual vienen a nuestras vidas a diario, que un matrimonio sepa qué hacer ante las situaciones que vienen adversas a sus vidas, que sepan como padre, como madre, criar a sus hijos, educar a sus hijos. Algunos no saben ni cómo educar a sus hijos. Anoche en San Pedro pasó lo que siempre pasa cuando yo voy. No hay forma y manera que se pueda desarrollar un mensaje a causa de los chicos. Y es año tras año. Si yo tardo un año en venir, va a ser lo mismo. Y si tardo 2 años o 3 años, va a ser lo mismo. Porque ni siquiera tienen la preocupación de aprender a educar a los chicos. Los chicos no tienen la culpa de nada. Los padres son los que no se ponen a criarlo conforme el mandato del Señor. Y yo voy por todos lados, y en todos lados hay criaturas, y hay chicos. Y uno entiende, ¿no es cierto?, por ahí el fastidio, el calor, y entiende todo lo que le puede llegar a suceder o a pasar a un niño en un culto. Pero en ningún lado son como ahí. Vengo, le hablo. Vengo, le hablo. Vengo, le hablo. Y sigue pasando el tiempo y es lo mismo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que esto tiene que ser llevado, que tiene que ser anunciado, que no podemos nosotros quedarnos con esto, qué lindo, qué hermoso, qué palabra, y listo. Pero no sabemos ni criar a los hijos. Hay hermanas o hermanos que están desde años, que los conozco de años. Algunas hermanas no quieren dejar ni la forma de vestir. Usted viene el año que viene y siguen con pantalones, pintada, con aro. Y viene cada 2 años y siguen con pantalones, pintada, con aro. Entonces, ¿cuándo se van a decidir por el Señor? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tuvo que pasar en la iglesia primera para que ellos anunciaran el Evangelio?
Entonces, ¿cuántas cosas hay que nosotros descuidamos? No vamos a un perfeccionamiento de vida, por eso que no tenemos el anhelo y el deseo de que esto llegue al conocimiento de otros. Cuando esto se va perfeccionando en nosotros y estas cosas vamos experimentando en cuanto a la vida que Él nos ha dado, el deseo y el anhelo es que esto sea llevado a otro. Que otro pueda venir al conocimiento de estas cosas. Que otro pueda creer que son santos, que son justos. Que otros puedan entender, ¿no es cierto?, su posición en Cristo. Y no solamente la predicación al mundo, sino la predicación a la misma iglesia. ¿Quién reparte un CD? Una literatura. ¿Quién habla de estas cosas a los demás? ¿Estamos cómodos? ¿Estamos bien? Pero Dios quiere, ¿no es cierto?, que nos esparzamos y que mientras esto suceda, vayamos anunciando el Evangelio. ¿Qué hay que el Señor quiera que nosotros hagamos y que en unidad no lo podamos hacer? ¿Cuál es la demostración? Ahí está, Castro. Ni los propios hermanos que están en Castro están entendiendo, ¿no es cierto?, cuál es el propósito y el plan de Dios ahí. Ni aun viendo la iglesia, ni aun viendo el terreno, despiertan, ¿no es cierto?, al llamado que el Señor les está haciendo. Porque esa iglesia que está ahí ahora es la demostración de un llamado de Dios para ellos. Pero muchas veces es más fuerte para nosotros nuestro yo, nuestras ideas, nuestro pensamiento, nuestro carácter, que el llamado de Dios. Y el llamado de Dios tiene que estar por encima de todas las cosas. Y todo lo que el Señor llame a cambiar, hay que cambiarlo. Todo lo que el Señor quiera que dejemos, hay que dejarlo. Todo lo que el Señor quiera que hagamos, hay que hacerlo, porque está el llamado. Ahora, ¿cuántos no entienden el llamado del Señor? No dejan lo que tienen que dejar, ni hacen lo que tienen que hacer. Y está ante sus ojos la demostración del llamado de Dios. ¿Qué hay que nosotros no podamos hacer que el Señor quiera que hagamos en unidad? ¿Comprar un terreno? ¿No vamos a poder hacer? ¿Hacer una iglesia? ¿No vamos a poder hacerlo? Usted mire la unidad de todos los grupos, toda la iglesia central, de todos los filiales. Yo de Dolores vengo acarreando un púlpito para la iglesia de Castro. Y de ahí empezamos a acarrearlo y a traerlo todo para acá. Por todo lado los hermanos, enviando cosas, regalando cosas. Contento, gozoso, alegre. Otra iglesia va a ser inaugurada. Por todo lado, todos quieren ser parte de esto. ¿No es un llamado del Señor? ¿Y? ¿No vamos a entender a dónde Él nos quiere conducir y llevar? ¿No vamos a entender en el tiempo que estamos? ¿No vamos a ver, ¿no es cierto?, el sacrificio de los demás? De cómo otros se sacrifican, cómo vienen, cómo viajamos, cómo enseñamos, cómo a través de tantas cosas que pasan, situación, enfermedades o lo que sea, estamos y buscamos siempre la forma y la manera de que ustedes crean, de que entiendan y de que se metan en lo que es el plan y el propósito de Dios. Ustedes están cómodos. Nosotros hace rato hemos dejado la comodidad de lado. Ustedes están todo el tiempo con la familia, no la dejan ni un rato. Yo la dejo 10, 15, 20 días y me voy por ahí y estoy en mi casa 3 días a la semana. 3 días a la semana estoy en mi casa. No estoy nunca en mi casa. Y mi esposa y mis hijos, gracias a Dios, lo han entendido y no me hacen problema para que yo pueda servir a Dios. Pero ¿qué hay si usted tiene que dejar un día a su familia para ir a anunciar el Evangelio a donde Dios lo mande? A ver si lo van a hacer algunos.
A ver si lo van a hacer en medio de enfermedad, de problemas, de situación. A ver si van a dejar algún pariente en su casa enfermo, estando mal, para ellos irse y seguir predicando el Evangelio. No, porque los hermanos nos esperan. No, porque hay que anunciar esta palabra. No, porque no nos podemos nosotros tomar el tiempo para nosotros, porque otros están esperando, porque otros quieren oír, porque otros tienen que creer, porque otro, y siempre otro, y siempre otro, y siempre otro. Ese es el verdadero servicio. A mí Dios me enseñó lo que es el verdadero servicio. El verdadero servicio es siempre otro, nunca yo, siempre otro. Apenas llegaron a Samaria y vieron la bendición de Dios, la mano de Dios. Hombres y mujeres se bautizaban, eran llenos del Espíritu Santo. Aún los apóstoles, cuando se enteraron en Jerusalén de lo que estaba pasando en Samaria, allá se fueron para imponer sus manos y hacer que el Espíritu Santo descendiera en ellos. Bendito sea su nombre. Por todas partes donde fueron esparcidos, iban anunciando el Evangelio. Eso quería el Señor y eso quiere para nosotros en este tiempo. Amén. ¿Qué hay de los hermanos de Villa Lía, que tuvimos que cerrar la iglesia, que no tienen ya más los cultos, que se conforman con estar en una casa de familia, hacer un grupito y listo? ¿Qué hay? ¿Qué hay de hermanos que yo conozco desde años que están ahí y no son capaces de despertar al llamado del Señor? ¿Qué hay? ¿Qué hay? En vez de crecer y abundar en todas las cosas, fueron menguando. Estas cosas pueden no gustar y bueno, que no guste. Se pueden enojar, bueno, enójense. Si yo no vengo a endulzar el oído a nadie. ¿Qué hay? Pensemos. Que pensemos como que nosotros inauguraríamos la iglesia en Castro en febrero y al año siguiente tenemos que volver a una casa de familia porque tenemos que cerrar la iglesia, porque no le dan valor a los cultos, ¿no es cierto? Y no trabajan como tienen que trabajar. ¿Qué sería? ¡Qué desperdicio! ¡Qué pena! Porque habiendo hecho tanto sacrificio, comprar terreno con lo que lo compraron, en hacer la iglesia lo que lo hicieron, en haber viajado, en haber trabajado, ahora nosotros que venimos, traemos de allá todas las cosas, todo, para que después se cierre y se vuelva a una casa de familia porque se tiene que cerrar la iglesia ya que ahí no se hacen los cultos, no se le da valor, hacen los cultos, no va nadie. Entonces es lindo que venga el pastor, nos juntamos todos, viajamos todos, pero ¿qué hay? ¿Qué hay en el diario vivir? ¿Qué hay? Un culto lo hacemos todos, venimos todos, nos convocamos todos, inauguramos algo, venimos todos, eso es fácil, pero ¿qué hay del diario vivir? ¿Qué hay cuando yo no estoy? ¿Qué hay, no es cierto, cuando ustedes en la semana son dirigidos, guiados, reciben las directivas para hacer las cosas y no las quieren hacer? Acá mismo en este lugar, a ver, ¿qué pueden decir? Yo cuando vine a este lugar, esto era una tapera. El que los pastoreaba antes se le abandonó, se mandó a mudar y dejó de esto una tapera. Un desastre era esto. Los hermanos de acá saben que es así. Ni siquiera el medidor de la luz estaba, porque de tanto no haber pagado, se lo sacaron. Mire lo que soy. Mire lo que soy. Mire, si yo sé lo que era cuando vine. Y mire lo que es ahora. ¿Me equivoqué? ¿Se equivocó Dios? ¿No hay un plan de Dios? ¿No hay un propósito de Dios? Entonces tenemos que ser agradecidos a Él y mirar de dónde Él nos sacó. Hay que andar rogándole. Cuando los colaboradores, la maestra, tienen que ir una vez por mes a la central, hay que andar rogándole que lo hagan, no quieren ni hacer eso.
¿Qué hay que el Señor quiera que nosotros hagamos y que nos dé para hacerlo? ¿A ustedes no le da una vez por mes? ¿No obtiene poder el Señor para darle una vez por mes para ir a la central? Y a otros Dios les empareja toda la semana para que vengan acá. O sea, para que los que tienen que venir acá, Dios le da y le empareja toda la semana. Y para los que tienen que ir para allá, nunca le empareja a Dios. Qué Dios injusto, ¿no? Entonces, la cosa no está en Dios, sino la cosa está en lo que están dispuestos en su corazón para trabajar para Él. Si yo le diría a usted en el recuento que hice en el año, de todo lo que gasté en viajes solamente, en combustible, en peaje, no me creería. Y nunca me faltó absolutamente nada. Y ya hace casi 8 años que estoy viajando toda la semana de Dolores a Buenos Aires. Y nunca me faltó nada. Una vez por mes, una vez cada 15 días, cualquiera lo haría. Y un tiempo, 8 años, toda la semana, no sé si lo haría. Y a veces no andamos bien de salud, y lo hacemos igual. El domingo pasado, por causa de lo que estamos ahora en la temporada, tardamos 5 horas, cuando es un viaje de 1 hora y media, 3. Y lo hacemos. Y estamos contentos en hacerlo. Ahora, necesitamos la ayuda de ustedes. Necesitamos el deseo y el anhelo, ¿no es cierto?, de ustedes para poder servir a Dios. Hay cosas que solo no podemos hacerlas y que Dios nos ha dado a ustedes como compañeros para que nos ayuden y entre todos en esta unidad podamos servir al Señor. Amén. Cuando vino el Señor Jesús no pudo solo y llamó a hombres y los preparó y los envió a predicar. Cuando resucitó se le apareció a los suyos y le dio este mandamiento: yo me voy, va a descender el Espíritu Santo sobre ustedes, van a ser llenos del Espíritu Santo y ahí den testimonio. Siempre el Señor mandando a predicar, siempre el Señor mandando a anunciar, siempre el Señor mandando a dar testimonio. Nunca dijo quédense quietitos en un solo lugar, confórmense con lo que tienen, si son 5, si son 10, si son 15, no importa. Lo importante es que ustedes estén cómodos en un solo lugar. ¿A dónde hay en la Biblia un solo versículo que hable así? En todo lado está, habla, no calle. En todo lado está, andá, predicá, anunciá, vayan. Mire lo que dice: Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Hubo quienes obedecieron a este llamado, por eso que el Evangelio llegó a nosotros. O sea que nosotros estamos casi a lo último de la tierra. ¿Ve? La iglesia se empezó a extender por todo lado y los apóstoles tuvieron que ir también por detrás, confirmando, hablando, enseñando, imponiendo las manos para orar, para que el Espíritu Santo bautizara a esa gente. Amén. Y en el capítulo 9 ya vemos Dios llamando a un hombre, Saulo de Tarso, apareciéndosele al mediodía y la luz del Señor sobrepasando la luz del sol. Y este iba respirando amenaza hasta Damasco para apresar también a los cristianos, los hermanos. El Señor se le apareció y cuando se le apareció cayó ahí como muerto del caballo, quedó ciego y gritó: ¿qué quieres que haga? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que haga? Levántate, entra a Damasco y se te dirá lo que debes hacer.
Dios mandó a Ananías. Cuando Ananías se entera de que Saulo estaba orando y que estaba esperando que fueran por él a hablarle y a bautizarlo, le dijo al Señor: Señor, pero yo sé quién es ese hombre. Ese hombre asola la iglesia, persigue a la iglesia, mete preso a los hermanos y aún tiene autoridad para hacerlo aquí en Damasco. Y el Señor le dijo: ve, porque este es instrumento útil en mis manos. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre y dará testimonio de mí ante reyes, hasta gobernantes y hasta donde quiera que yo lo envíe, nunca se callará. Y de ahí Dios lo agarró a Pablo, lo formó y nunca jamás Dios renegó para que esto sea extendido, porque por medio de Pablo fue extendido y extendido y extendido y extendido. Hasta el día de hoy nosotros tenemos las cartas de Pablo. Y él dice cómo lo hizo: persecuciones, angustia, padecimiento, cárceles, garrote, azotazo, cachetada, trompada, apedreada, desprecio, dificultades con los mismos hermanos que eran falsos, muchos con él, pero nada nunca lo detuvo ni lo paró. Y aún encadenado, habló y habló y habló. Y siempre habló incansablemente la palabra de Dios. ¿Qué entendió? Que su servicio a Dios era con el otro. Y siempre fue en busca del otro. Siempre fue en busca de los escogidos. ¿Qué quieres que haga? Yo digo, ¿no? ¿No será el tiempo de que ya viendo todo lo que Él hizo con nosotros, no le digamos a Él qué quieres que haga? Y para esto no hay edad. La gente más grande no puede decir: bueno, yo ya tuve toda la vida en el Evangelio, ya me pasó a mí el tiempo para servir a Dios. ¿Qué voy a decir ahora? Voy a decir, y bueno, esto que será para los más jóvenes. ¿Qué sabe usted? Y si Dios lo quiere ahora, viejito, así todo achacado como está, yendo al lugar y mostrándole a gente fuerte, con vigor, que no quieren hacer nada para Dios, y Dios a través de usted, con los achaques, con las enfermedades, con la edad y todo, sirviendo al Señor. Por eso hay que decirle: ¿qué quiere que haga? Y cuando Él nos da a nosotros la revelación y la luz a través de su Espíritu Santo, o nos da la palabra o el testimonio de lo que quiere que hagamos, nosotros ponernos en su mano para hacerlo. Amén. ¿No había unos viejitos ahí en el templo? No se separaban del templo. Y dice que ayunaban, hacían vigilia y oraban fervientemente a Dios para poder ver al Mesías. No permita que partamos para que nuestros ojos vean al Salvador del mundo, al Salvador de Israel. No permita que nuestros ojos no lo vean. Danos más vida, que nosotros estemos más en la tierra, para que ese día que tú envías al Mesías, nuestros ojos lo vean. Y cuando Jesús tenía 8 días, llevaron al templo para presentarlo, y ahí estaba. Y el Espíritu Santo le habló y le dio testimonio. Ese bebé que lleva a esa mamá ahí, ese es. Y lo agarraron, me dijo: ¿me permite que lo tenga, que lo agarre, que lo alce, que lo vea? Lo agarró ahí, lo miró, dijo: Señor, ahora sí despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Israel y del mundo. Viejito era. La gente más grande son los más jodidos. A mí no me van a cambiar la estatura de la edad. Pero hermana, ¿por qué no le enseña a la más jovencita? Torranta esa. Hermano, ¿por qué no le habla a los jovencitos? Sí, ya. Por eso que la gente se cansa de ellos y los mete en los asilos. Sin embargo, en Dios, aún en esa edad, pueden ser tan útil sirviendo al Señor. Señor, si me tienes todavía esta edad en la tierra, es para que te sirva, es para que te ame, es para que sea un ejemplo para los jóvenes, para que te sirvan a ti. Gloria a su nombre.
Y ahí están los jóvenes muchas veces que no quieren hacer nada con su vitalidad, con su fortaleza y todo. Y viene un viejito ahí y dice, déjame a mí. Y ahí están sirviendo al Señor, amando al Señor. Si tiene que viajar, viaja también. Y otro mirándolo ahí. Hermanos que tienen 30 años en el Evangelio siguen siendo lo mismo de siempre. Cuando Dios quiere que realmente den un ejemplo de vida, le dice todavía, ¿no es cierto?, le da una orden de hacer, ya no lo quieren hacer, no, yo no lo voy a hacer, y manifiestan rebeldía. ¿Pero hasta cuándo? Que no entienden el llamado de Dios, no saben lo que Dios ha hecho, no pueden ustedes mismos dar testimonio, ¿no es cierto?, de la obra de Dios en ustedes. Estamos como si Él no hace nada por nosotros. Ya fue formada la iglesia, están todos contentos. Qué gloria que están viviendo. Fueron llenos del Espíritu Santo, pero se olvidaron de ir a Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios mandó una gran persecución, empezaron a esparcirse por todo lado, anunciando el Evangelio, y llegó Felipe a Samaria. Y mire la obra tan hermosa que Dios hizo en Samaria. Y ahí Dios empezó. Después lo agarró a Pablo, Dios, y chao. Con Pablo no tuvo Dios necesidad ni de enviar persecución ni de nada. Dijo, ¿qué quieres que haga? No venían las persecuciones para ir. Las persecuciones eran por causa de haber ido. Distinto. Yo quisiera que a mí el Señor me muestre si es el tiempo para mí. Y el Señor le dice hace rato que te lo estoy mostrando. Señor, ¿cuándo tendría que empezar? Y el Señor dice ayer. Por eso el Señor nos dio esa enseñanza, se la recomiendo. Escúchela, averigüe dónde está, tráiganla. El tiempo es ya, ya. Amén. No ayer, no antes de ayer. Sí, porque yo ayer a mí me pasaron cosas que ahora no sé cómo enfrentar la situación. El amor mira al presente y mira al futuro. El Señor habló. La hora viene y la hora ya es. Se los recomiendo esa prédica, escúchenla, búsquenla por ahí. ¿Cómo que viene? Y ya es. Ahí le explica todo eso. Mientras muchos están esperando que venga, ya es. Ya es. Entonces no nos hagamos lento ni tardo al llamado del Señor. Mire cuántas cosas se están desperdiciando. Y Dios quiere otra cosa para nosotros. Él ha preparado otra cosa para nosotros. Tendrían que haber ya sido más. Tendrían que haber crecido aún más en todas las cosas, espiritualmente, materialmente, espiritualmente y aún entre los números también. Dios quiere eso. Hay iglesias que lo están viviendo, que lo están experimentando. Nosotros tuvimos hace poco un bautismo de 20 personas y antes de cerrar el año bautizamos 12 más o 13 más o un poco más. El otro día bautizaron como 10 en el centro de contención que los hermanos fueron a predicar ahí. Algunos perseveran, otros no, otros se van, pero algunos quedan. Y Dios va llevando y llevando y llevando las cosas hacia adelante. Ahora nosotros estamos haciendo una columna más en Dolores para poder agrandar un tramo más de la iglesia.
Hicimos arriba en el Altillo, hicimos una pieza, hicimos una oficina de evangelización, una oficina de escuelita, hicimos un baño de lujo. Hicimos una sala de grabación. Después yo voy a ver si puedo subir fotos para que ustedes la vean por el IMO, para que ustedes la vean. Y Dios nos dio todos los equipos que nosotros necesitamos para hacer las grabaciones de las alabanzas. Nosotros queremos grabar alabanza, tenemos nuestro propio estudio con nuestros propios equipos y todo para hacerlo. Y de lujo, después se lo voy a mostrar. Por eso le digo, ¿qué hay que el Señor mande a hacer y que nosotros no podamos hacerlo? Si hoy el Señor dice a todos los que estamos acá, a fulano de tal, tienen que comprarle un auto, un 0 kilómetros, para que se mueva predicando el Evangelio, ¿no nosotros no lo podremos hacer? Pero si empezamos, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a dar, no, ¿qué se creen? ¿Por qué? ¿Para qué? Si Dios dice a una congregación, por un mes tenés que mantenerle la familia a fulano de tal, porque ese mes, ese padre de hogar no va a estar en su hogar y se va a tener que ir a predicar el Evangelio por un mes afuera de su casa. La congregación se va a tener que hacer cargo de mantener a su familia hasta que él vuelva. ¿Quién lo va a hacer? Agarramos unos días, juntamos un poquito de mercadería, agarramos entre todos, juntamos 500, 1000 pesos, le damos unos días, chao, listo. ¿Quién va a decir yo le pago todo lo que pagaba él, le mantengo todo por un mes, luz, gas, teléfono, lo que tengan, mantenemos la familia, vemos los hijos lo que hacían, lo que tenían, qué es lo que hay que pagar, hacemos nosotros? Hermano, vos, Dios te manda un mes a predicar. Cuando vos extendás la palabra donde Dios te dice y volvás, seguí haciéndote cargo de tu familia. Pero por un mes, hasta que el Señor haga que vos vuelvas, nosotros no vamos a hacer cargo. ¿Quién quiere hacer eso? Que chame, nosotros tontos lo vamos a hacer. ¿Y por qué? ¿Acaso nos dicen que el que Dios manda lo respalda y le da todas las cosas? Sí, a través de nosotros. Entonces hay cosas, amados hermanos, que no la estamos haciendo a lo que es a nivel congregación y aún a nivel ministerial. Hay lugares que yo no puedo ir todavía porque no hay quien realmente ayuden en todas las áreas, en todas las cosas. Lo que llaman, ¿sabe qué les decimos? Miren internet, ahí en la página van a encontrar nuestras prédicas, nuestros cultos. Pero nosotros queremos que venga, ya vamos a ir del sur, mire, se cansaron de llamarme, queremos que venga, hay uno que me llama de Río Negro siempre, queremos que venga, queremos que esté acá, queremos que venga con nosotros. ¿Y cómo hago para ir? Allá tan lejos no puedo ir 2 días ni 3. La vez pasada llamaban de Estados Unidos. Y venga, le pagamos el avión, le pagamos todo. ¿Tiene usted el pasaporte? Sí, tengo todo. Bueno, venga, nosotros le pagamos. No, papá, todavía no. Vayan, miren internet y fíjense en ahí y todo. Y de todo lado. Entonces, según la actividad de cada miembro. Usted tiene una actividad propia, yo otra. ¿Amén? Amén. Pero tenemos que ayudarnos. Amén. Tenemos que extender esto. Amén. Tenemos que dar a conocer esto. Amén. Porque cuando se trata de plata empezamos todo. Y miramos para otro lado, nos hacemos lo tonto. Y no sabemos de que Dios quiere darnos mucho más de lo que nosotros tenemos aún en lo material para poder extender el reino de Dios.
El hermano fulano no hizo todavía su casa cuando Dios marcó que la hiciera la casa. ¿Por qué no hizo la casa el hermano? Porque la tiene que hacer solo. Ahora juntemos todo el ministerio a ver si no se la hacemos. Pero ¿quién quiere hacerlo? ¿Me entiende? ¿Ve? Entonces, ¿quién ve las cosas como una extensión del reino de Dios? Dijimos en San Pedro, tienen que hacer la casa para poder extender la iglesia. Ahí pusimos 2 o 3 ladrillos más. De que yo vine la otra vez acá, ahora pues, creo que pusieron 2 hiladas más de ladrillo. ¿No creen que es Dios? ¿No creen que es el Señor? No crean. Pero el propósito del plan de Dios no se va a cumplir. Sí que se va a cumplir. Entonces, ¿por qué yo le hablo todas estas cosas? Porque tengo ganas de hacerlo poner mal o de... No, al contrario, mi deseo, mi anhelo es que despertemos y que hagamos el trabajo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Es fácil, es sencillo. Jesús dijo, miren que la carga que yo les doy a ustedes es fácil, es ligera, mi yugo es fácil. Pero no lo queremos hacer. No lo queremos hacer. Y está ocurriendo como siempre ocurrió. Que se llega a un lugar donde ya parece que no hay nada, que no hay nadie que quiera ofrecerse para servir al Señor. Che, qué cosa, no hay un pastor para Castro que se ofrezca para ir. Oh, no hay un pastor para allá. No hay un evangelista. No hay un hermano que quiera hacer un trabajo. No hay una hermana que pueda ayudar. No hay. Y por otro lado el Señor dice, ¿no hay? Yo siempre tuve reservado los míos. Nunca el Señor se quedó sin lo suyo, nunca. Pero ¿cuál es el deseo? Que usted sea. Amén. Los que viven en San Nicolás, ¿querrá Dios que vivan por siempre en San Nicolás? Los que viven en San Pedro, ¿querrá Dios que vivan siempre en San Pedro? Los que se preocupan por tener un hogar fijo, que es común, como cualquier padre de familia, ¿quién no va a querer tener su hogar y todo? Pero ¿será el propósito de Dios? ¿Por qué a veces se le estorba y no pasa absolutamente nada? ¿O por qué muchas veces hasta no pueden ni prosperar en esas cosas? ¿No será el llamado de Dios para otro lado, para otra cosa? Me acuerdo yo una vez, hace mucho ya, que el Señor le había hablado a un hermano para que justamente viniera acá a San Nicolás a ayudar al pastor que estaba en ese tiempo y a trabajar acá en San Nicolás. Nunca tuvo una casa. Me acuerdo que el pastor Juan le dijo, ¿sabe por qué? Porque Dios no te quiere acá, te quiere allá. Nunca obedeció a Dios. Ruina le vino. Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Jerusalén sí, porque yo vivo ahí, estoy ahí, vivo a unas cuadras de la iglesia y me es fácil. Samaria no, porque hay que ir hasta allá. Y vino una gran tribulación y ahí tuvieron que ir a la fuerza hasta allá. Amén. Entonces hoy pareciera ser que no hay quien le diga al Señor, heme aquí. Pareciera que no hay un jovencito, una jovencita que quiera servir al Señor. Acá, Señor, y a donde quiera que me envíe.
Una vez yo le grité: Señor, donde me diga, donde me envíe, cuando quiera, en el momento que quiera, acá estoy. San Pedro estuve yo 2 años ahí en San Pedro. Después me dijo: a Dolores. Y cuando me dijo ir a Dolores había muchos más hermanos de lo que hay ahora. Y estábamos en otro lugar. Y tuve que dejar todo y me fui. Hay hermanos que son testigos que están de ese tiempo. No me dejaban los hermanos subir al remis. Y el tipo, cuando me llevó a la terminal, dijo: ¿quién es usted? Que esta gente no quería que subiera al remis, que no se querían despedir de usted. Donde quiera, cuando quiera, en el momento que quiera. Siempre retumbó esa palabra en mí. Yo me había ofrecido, yo le había dicho eso al Señor y ahora no podía ir en contra de eso. Y nunca me faltó nada para servir a Él. Y le sirvo a Él, por eso Él se hace cargo de mí. No me deja falta nada. Es más, doy. Vivo dando. Entonces, amados hermanos, no sé qué van a hacer. Pero si ustedes no comprenden ni entienden el llamado del Señor a servirle, a amarle, a ofrecerse para la obra, para el ministerio, a poder ser útil, a poder ser personas, ¿no es cierto?, que se dejen formar por un pastor, por un hermano, que le diga: hermano, esto es así, 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 y que obedezcan, que reciban directiva y puedan hacer y puedan obedecer. Si no son dóciles al llevar del Señor, si no hay hermanas todavía que quieran ser maestras de escuela bíblica, que puedan ser hermanas llamadas por el Señor al ministerio, que puedan ser útil, ¿no habrá? No habrá, ni juntando Bellalía, ni San Pedro, ni San Nicolás, ni Castro, ¿habrá? Tiene que haber. Tiene que, para mí no puede ser que no haya. Tiene que haber. Entonces tenemos que acudir a ese llamado. Isaías gritó al llamado del Señor: ¡heme aquí! Y ni se imaginó que lo iba a ver, y lo vio. Y cuando lo vio dijo: ¡ay, que soy hombre muerto, porque soy de hombre que habita en el pueblo inmundo, con labio inmundo! Y el Señor mandó un ángel con una tenaza, un carbón encendido. Ahí nomás le limpió la boca. Amén. Agarró a uno y le dijo: andá y profetiza a mi pueblo Israel. Pero no soy hijo de profeta, no soy profeta, no me importa, andá. Y le puso la palabra en la boca. Estaba detrás del ganado y el Señor me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y así dice el Señor. Jeremías, un niño, ¿qué voy a ir yo, Señor, a anunciar? No diga que era un niño, porque antes que naciera yo ya te conozco y te puse por profeta a las naciones. Te puse por profeta a las naciones. Antes que naciera, ya te puse por profeta a las naciones. Moisés fue un tartamudo y tenía que andar Aarón al lado de él para que pudiera hablar más rápido. Bendito sea su nombre. Elías dijo: no soy mejor que mis padres, me quiero morir en este desierto. No diga que no eres mejor que tus padres. Levántate, come, bebe, porque el largo camino te espera. Gedeón, varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Dios está conmigo. Mira el desastre que hay a mi alrededor y tú me dices que Dios está contigo. Sí, Dios está contigo. Bueno, quiero señales. Y Gedeón empezó a darle señal por todo lado hasta que se convenció y Dios le dio la victoria. ¿Ve? Pero tiene que haber un corazón dispuesto. Un corazón que le diga: yo no sé nada, no entiendo nada, no sé ni hablar. Pero adentro tú sabes que yo quiero servirte, quiero amarte, quiero obedecerte. No soy una persona preparada, pero prepárame. ¿Qué sé yo? No sé, mi edad, ¿qué importa mi edad? Yo quiero servirte hasta la última gota de mi vida. Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A dónde Dios me querrá enviar? Hoy estoy acá, mañana ¿a dónde estaré? ¿A dónde estaré? Si Él pide de mí algo que yo haga,
¿Me negaré? ¿No ha hecho el Señor ya todo lo que tenía que hacer con nosotros? ¿Podemos nosotros ahora negarnos a Él? ¿Alcanzaría nuestra vida para servirle a Él? ¿Cómo le agradecemos a Él de todo lo que Él ha hecho con nuestras vidas? Mire lo que Él es con usted. Mírelo cómo lo tiene. Mire su salvación. Mire su libertad en Cristo. Mire aún, ¿no es cierto?, cómo lo tiene hasta sano, aunque tenga achaque, lo que sea, pero Él los mantiene en la tierra. Mire cómo le dio una familia, le dio un techo, le dio un trabajo, le dio todo lo que usted tiene. ¿Quién se lo dio? ¿Le alcanzaría su vida para servirle? ¿Le va a decir a Él no? Entonces, amados hermanos, esta es la palabra que Dios tenía para nosotros hoy. Ruego a Él que nos despierte, que nos sacuda. Amén. Gloria a su nombre. Usted se va a sorprender de ver a gente que la que menos se imaginaba, de repente empezar a florecer y aparecer. Y decir, ¿este dónde apareció? Apareció, ¿sabe cuándo? Cuando en una prédica oyó el llamado de Dios, y cuando nadie oyó ni sabía, le dijo al Señor: heme aquí. ¿Sabe a cuántos pastores van a sobrepasar? ¿Sabe cuántos ministros los van a sobrepasar? ¿Cuántos se hacen lento, lerdo al llamado del Señor? Entonces miremos, amados hermanos, dónde Él nos quiere conducir y llevar. Amén. Gloria a Dios. Y lo que le servimos al Señor, ¿ya está? ¿Basta con lo que hacemos? Nunca basta. Nunca. Nunca. Todos los días podemos servir a Dios de la mañana hasta la noche. Y uno tiene que decirle: Señor, hoy no alcanzó. No me basta. No me basta. A mí no me basta. Y llego al cansancio físico. Y llego, ¿no es cierto?, a veces que no puedo ni respirar a veces de lo que me pasa. Y le digo: no alcanzó hoy. Nunca me basta ni me es suficiente lo que hago para Él. Esta semana nomás, qué sé yo, todas las cosas que Dios me permitió hacer, en todos los cultos que tuvimos, en todas las reuniones que tuvimos. No hubo un día que no tenga culto, que no haya ido a un grupo, que no haya ido a una reunión con alguien. Ahora terminamos acá, nos vamos a la central del culto. Y así es mi vida. Amén. Y no me basta. No es que no sienta satisfacción ni alegría con lo que haga, pero sé que siempre hay más. Y puedo hacerle más. No me alcanza mi tiempo, ni mis días, ni mi vida para servirle a Él. Si el Señor no ha hecho nada nunca por usted, no se preocupe de servirle. No lo haga, porque Él no hizo nunca nada por usted. Es un Dios malo, un Dios ogro, un Dios que quiere lo malo para usted y que no lo cuida, no lo ayuda. No ha hecho nunca nada, nada. Cuando usted le habla no lo escucha, no lo consuela, no lo llena con su presencia. No hace nada Dios por usted. No le sirva, no le sirva, no le sirva, no le ame. ¿Para qué? Ahora usted sabe y ve qué hace, qué es Él para usted. Si alguien sabe que vive por Él y para Él, entonces sírvale. Si Él nunca ha hecho nada por usted, no le sirva. Ahora, si Él ha hecho todo por usted, eso depende de cada persona. Bendito sea su nombre. Nos ponemos de pie, amados. Señor, ¿tú querrás que esto se extienda? Amén. ¿Querrás que esto nos esparzamos predicando tu palabra? Amén.
Querrás que nosotros, Señor, te sirvamos y digamos, heme aquí a tu llamado. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, por tu voz. Gracias por aquellos que no han tomado esta reunión como una reunión más y que no ven la hora que se termine, sino que toman esta reunión, Señor, esta convocatoria, como dirigida y guiada por tu Espíritu Santo. Y esta palabra como palabra enviada de parte tuya para cada uno de ellos. Ahora, Señor, despiértalos, que tu palabra los ilumine, los levante, restaura lo que tenga que restaurar, levanta lo que tenga que levantar. Arroja la luz que necesitamos, Señor, para acudir a este llamado. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por cada hermano y hermana que tú has traído en este día para hablarle, Señor. Heme aquí. Heme aquí. Aquí estoy, Señor. Como siempre, Señor, una vez más te digo, aquí estoy, heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Envíame a mí, Señor, aquí me tienes. Sin condiciones, Señor. Sin condiciones. Sin condiciones me ofrezco para servirte, Señor. Gloria a tu nombre. Oh Ramasaki Manaya. Oh Brisakaba. Oh Brahmanaya Soma.